Nunca se le pasó por la cabeza a Luis que ver a su esposa convertirse en madre sería también el comienzo de un abismo entre ellos. Tampoco Alma imaginaba que cumplir su mayor sueño, ser madre, la llevaría a perder el gran amor de su vida. Se conocieron en Barcelona, en un curso de fotografía experimental. Él, apasionado por el blanco y negro, veía poesía en el contraste entre luz y sombra. Ella, vibrante y enamorada de los colores del mundo, llevaba en los ojos el deseo de capturar emociones en tonos vivos. Cuando se encontraron, todo pareció encajar, como si sus diferencias formaran una sola lente. Después de 2 años viajando por España con mochilas y cámaras, se casaron en una aldea a las afueras de Sevilla, rodeados de girasoles y promesas que parecían eternas. Alma, profesora de literatura, y Luis, publicista, tenían planes sencillos: una casa con ventanas grandes, tardes de vino y niños corriendo por el jardín. La maternidad, para Alma, era más que un deseo, era un llamado silencioso que sentía desde niña. Luis decía estar listo, y cuando ella quedó embarazada de Martina, su sonrisa parecía confirmarlo. Al principio, fue como en los libros que Alma tanto amaba leer: conversaciones susurradas con la barriga, ecografías pegadas en la nevera, nombres garabateados en servilletas. El embarazo transcurrió en Valencia, durante un verano de calor inclemente. Alma dejó su trabajo para acompañar a Luis, que había sido ascendido y ahora lideraba un equipo de marketing en una multinacional. La vida parecía entrar en un nuevo y prometedor capítulo. Pero el nacimiento de Martina no marcó solo la llegada de una nueva vida, también significó el despertar de una nueva mujer, y la lenta muerte de un matrimonio. Alma se encontró sumida en un torbellino de hormonas, agotamiento e inseguridades. Su cuerpo ya no era suyo, ni su rutina, ni su tiempo. Luis, presionado por su nuevo cargo y las exigencias externas, volvió al trabajo 7 días después del parto, jurando que sería solo por un tiempo. Pero ese tiempo nunca pasó. Las madrugadas solitarias se volvieron la norma. El silencio entre la pareja dejó de ser paz para convertirse en ausencia. Ella lloraba escondida en el baño, vestida con ropa manchada de leche, mientras él trabajaba hasta tarde y justificaba su ausencia con palabras amables, pero vacías. «Lo hago por ustedes», decía él. Pero Alma no quería dinero. Quería compañía, comprensión, presencia. Y así, lo que antes fue una relación basada en admiración y complicidad, se transformó en un ambiente donde la culpa y el cansancio caminaban de la mano. Martina dormía en la habitación de al lado, rodeada de ositos de peluche y canciones de cuna. Y entre Alma y Luis, una cama cada vez más fría y un vacío que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Hasta que una noche, algo ocurrió, un gesto pequeño, pero simbólico, que le mostraría a Alma que tal vez el hombre con quien se casó ya no existía. O peor, tal vez nunca había estado realmente ahí. La noche en que todo cambió parecía igual a tantas otras. Luis llegó tarde, como de costumbre, mientras Alma terminaba de amamantar a Martina por tercera vez en 2 horas. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente estaba en alerta constante. Vivía en un estado de agotamiento silencioso, rodeada de juguetes, pañales y un vacío que ni siquiera sabía cómo nombrar. Luis entró en la habitación sin notar su mirada. Besó a Martina en la frente y fue directo al baño, quitándose el blazer y la corbata mientras hablaba por teléfono. Sí, mañana envío el informe. Claro, almuerzo con el cliente a las 2. Alma lo observaba. Era como si estuviera detrás de un vidrio, presente, pero invisible. Fue entonces cuando notó el mensaje que apareció en la pantalla del celular, dejado sobre la cómoda. Avísame cuando estés libre. Sigo pensando en ti. Sin nombre. Sin más. Solo eso. No tocó el celular. No preguntó. Solo tragó en seco. Porque, en el fondo, ya lo sabía. En los días que siguieron, Alma intentó convencerse de que era solo trabajo, estrés, paranoia suya. Pero cada vez que Luis evitaba su mirada, cada vez que silenciaba el móvil al llegar a casa, su corazón se encogía un poco más. «Estás diferente», le dijo una mañana, mientras preparaba café. «Estoy cansado, Alma». «Solo eso», respondió él, sin siquiera mirarla. Alma intentó reavivar la chispa. Planeó una cena en casa. Encendió velas, se puso un vestido que apenas le quedaba en su nuevo cuerpo. Martina dormía en la cuna.
Luis llegó 2 horas tarde, alegando imprevistos. ¿Sabes cómo es mi trabajo ahora? No tengo tiempo para esto. Para esto, dijo él. Como si el esfuerzo de Alma fuera una tontería. Como si ella, la mujer que gestó a su hija, que dejó su carrera, su ciudad, sus amigos, estuviera exigiendo algo injusto. En ese momento, Alma dejó de sentirse esposa. Y comenzó a sentirse, la empleada de la casa y la niñera de su hija. Fue entonces cuando entró en escena Clara, su hermana menor, recién graduada en psicología y viviendo en Madrid. Clara vino a pasar unos días para ayudar con el bebé, sin querer, se convirtió en el espejo que Alma necesitaba. Estás apagada, hermana. Esto no es solo cansancio. Te estás desvaneciendo dentro de esta rutina. Alma lloró. Por primera vez, no por las hormonas, sino por reconocerse en ese dolor. Mientras tanto, Luis se volvía cada vez más ausente. Clara empezó a observarlo con desconfianza. Alma, ¿has pensado en revisar su celular? Pero Alma no quería. No todavía. Aún había algo dentro de ella, una llama débil, pero viva, que esperaba que él regresara. Que dijera perdóname. Que viera lo que estaban perdiendo. Sin embargo, lo que vino fue otra bomba. Un día, mientras organizaba los cajones de Luis para guardar la ropa recién lavada, Alma encontró una tarjeta de hotel. ¿La fecha? Una semana atrás. ¿El nombre? Un hotel boutique en el centro de Valencia. Llamó al lugar. Fingió ser él. Buenas tardes, ¿podría confirmarme si hubo una reserva a nombre de Luis Ortega el día 14 de este mes? Sí, señor. Habitación doble, para 2 noches. Fue en ese momento que algo dentro de ella murió. Ya no era solo el silencio. Ni la ausencia. Era traición. Pero Alma no gritó. No rompió nada. Simplemente respiró hondo. Y empezó a trazar un plan. Alma sabía que estaba frente a un punto sin retorno. La traición no era solo física. Era existencial. Era la confirmación de que todo lo que venía sintiendo en los últimos meses, el abandono, la invisibilidad, el cansancio de luchar sola, no era exagerado. Era real. No dijo nada esa noche. Luis llegó como siempre, cansado, distraído, con el celular pegado a la mano y un beso lanzado al aire. Durmió como si no llevara ninguna culpa, mientras ella se quedó sentada en el sofá de la sala, sintiendo el reloj marcar cada latido de un corazón de luto. Al día siguiente, Clara tuvo que regresar a Madrid, pero dejó un mensaje antes de irse. No esperes que él te pida perdón, Alma. A veces, lo que más necesitamos, es perdonarnos por haber aceptado tan poco. Las palabras quedaron resonando en la mente de Alma. Ella no quería venganza, no todavía. Quería claridad. Quería saber qué quedaba de aquel amor. Entonces decidió invitar a Luis a una conversación. Escogió un domingo al atardecer, cuando Martina ya dormía. ¿Podemos hablar un poco?, preguntó. Luis estaba en el sofá, viendo un partido de fútbol. Bufó. ¿Ahora? Ahora. Se sentaron frente a frente en el pequeño balcón del apartamento. El cielo de Valencia estaba rosado, casi demasiado hermoso para el dolor que vendría. Sé que estás con otra persona, dijo Alma, con voz firme pero serena. Luis palideció. Intentó negarlo, pero la mirada de ella cortó cualquier mentira de raíz. Llamé al hotel, Luis. No hace falta que mientas. Guardó silencio durante largos segundos. Luego, en un susurro cobarde, soltó. No lo planeé. Solo, pasó. Como un tropezón, ¿no? Respondió ella, sarcástica. Tipo resbalarse y caer dentro de una habitación de hotel con otra mujer. Luis se pasó la mano por la cara, evitando mirarla. Yo también me sentía solo. ¿Tú estabas solo? ¿Y yo, Luis? Con los pechos agrietados de amamantar, con un cuerpo que ya no reconocía, con una hija que casi no dormía y un marido que me trataba como un mueble más. Yo estaba sola dentro de un matrimonio entre dos. La discusión no se hizo a gritos. Se hizo a base de fracturas. Con cada frase dicha, una grieta más se abría entre ellos. Luis intentó justificarse. Habló de presión, de expectativas, de haberse perdido. Pero nada de eso tocaba a Alma. Porque lo que ella necesitaba, en el fondo, no era una explicación. Era coraje.
Coraje para aceptar que ese hombre ya no era el mismo. Y que ella, tal vez, tampoco lo era. Esa noche, Alma no lo echó de la casa. Tampoco anunció una separación. Solo dijo: a partir de hoy, dormimos en habitaciones separadas. Hasta que decidas lo que quieres. ¿Y tú? ¿Qué quieres?, preguntó él. Ella respiró hondo. Quiero reencontrarme. Contigo o sin ti. En los días siguientes, Alma empezó a moverse de nuevo. Volvió a escribir en su cuaderno de poesías. Caminaba con Martina por las calles antiguas del barrio, donde antes solo veía rutina, ahora veía refugio. Entonces llegó una propuesta inesperada, una vacante de medio tiempo como profesora de escritura creativa en un centro cultural del barrio de Ruzafa. La recomendación había sido de Clara, sin que Alma lo supiera. Lo pensó una noche. Y aceptó. Alma, por primera vez en muchos meses, empezó a recordar quién era antes de ser esposa, antes de ser madre. Y fue en ese renacer silencioso que comenzó a preparar el paso más difícil de todos, decidir si su matrimonio aún merecía existir. Alma llegaba temprano al centro cultural, empujando el cochecito de Martina por las calles arboladas de Ruzafa. El barrio, con sus fachadas coloridas y cafés en las esquinas, parecía hecho para inspirar nuevas versiones de sí misma. Comenzó a dar clases a pequeños grupos de jóvenes y adultos interesados en escritura terapéutica. Durante las primeras semanas, se sentía una impostora. ¿Cómo podía ayudar a otros a expresarse si aún luchaba por entenderse a sí misma? Pero, poco a poco, las palabras de sus alumnos empezaron a tocar algo dormido dentro de ella. Una tarde lluviosa, una alumna escribió: a veces, el amor se vuelve barro. Pero del barro también nacen flores. Alma tragó saliva. Era como si esa frase hubiera sido escrita para ella. En casa, la convivencia con Luis era educada, pero distante. Dormían en cuartos separados. Compartían la rutina de Martina con horarios acordados, casi como compañeros de piso con una hija en común. Él no hablaba de la otra mujer. Alma tampoco preguntaba. Pero algo había cambiado. Luis, de alguna forma, parecía diferente. Más presente. Más callado, también. Traía flores del mercado sin explicaciones. Cambiaba el pañal de Martina sin que ella lo pidiera. Y, una noche, al verla sonreír desde lejos durante una clase, a través del vidrio del centro cultural, se quedó parado en la acera por minutos, observándola como quien ve un fantasma. «Estás más guapa», dijo una noche. «No lo estoy», respondió Alma. «Solo me estoy encontrando». Ya no lloraba por él. A veces lloraba por sí misma. Por haberse dejado apagar tanto tiempo. Por haber esperado permiso para vivir. Pero ahora, lloraba menos. Y vivía más. Un día, Clara volvió de Madrid para visitarla. Llevaron a Martina al parque y luego tomaron café en el apartamento. «Parece que eres otra». «Tal vez lo sea». «¿Y Luis?» «Está intentando ser alguien que quizás ya no es suficiente para mí». Fue la primera vez que Alma dijo eso en voz alta. Y dolió. Pero también la liberó. Poco a poco, empezó a armar un portafolio con textos, poesías, fragmentos de los días difíciles. Creó un pequeño blog donde escribía bajo seudónimo Madre de Agua. El nombre venía de un poema suyo, donde decía que la maternidad la había ahogado, pero también purificado. El blog comenzó a ganar lectores. Y más que eso, ganó comentarios de mujeres. Cientos de ellas. Contando historias similares. Hablando de dolores parecidos. De traiciones, silencios, renacimientos. Alma no estaba sola. Nunca lo estuvo. Simplemente no escuchaba las voces que gritaban desde fuera de su burbuja. Ahora, las escuchaba. Y respondía. Luis, por su parte, parecía cada vez más fuera de lugar. Intentaba ser útil. Intentaba conversar. Incluso invitó a Alma a cenar. Pero ella se negó, sin rabia, sin rencor. «Todavía te amo», dijo él, en un susurro en el pasillo. Alma lo miró a los ojos. «Pero he tardado tanto en volver a amarme, que ahora no sé si hay espacio para los dos». Esa noche, sola en su cuarto, Alma escribió: «El amor que no sostiene la caída no merece levantar castillos. Y yo aprendí a construir los míos con una sola mano». Ella no sabía lo que haría. Aún no tenía todas las respuestas.
Pero si sabía algo, jamás volvería a ser la sombra de sí misma. La propuesta llegó como un susurro del destino, una invitación para participar en un evento literario en Madrid, dedicado a mujeres escritoras. Alma había sido recomendada de forma anónima, más tarde descubriría que había sido Clara. Sería su primer viaje sin Martina. La idea la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Cuando Luis se enteró del viaje, se ofreció de inmediato para cuidar de su hija durante los 3 días. ¿Confías en mí?, preguntó, inseguro. Confío en ti como padre. Como hombre, aún lo estoy decidiendo. Los días en Madrid fueron mágicos. Por primera vez en mucho tiempo, Alma durmió sin interrupciones, recibió elogios de desconocidos, sonrió espontáneamente. Leyó uno de sus textos en público, al terminar, fue ovacionada de pie. Una señora, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó. Hablaste por todas nosotras. Eres valentía escrita en carne. Alma lloró. Lloró por todo, por lo que fue, por lo que perdió, por lo que volvió a nacer. Al regresar a Valencia, encontró la casa limpia, Martina sonriente, y a Luis con la cena preparada. Él parecía nervioso, como si hubiera ensayado cada segundo. Quiero hablar. Pero sin pedir nada. Solo quiero decir algunas verdades. Se sentaron a la mesa como dos personas civilizadas que alguna vez lo habían sido todo, amantes, cómplices, padres, desconocidos. Te fui infiel. No solo con otra mujer. Traicioné la promesa de ser tu compañero. Te dejé sola en el momento en que más me necesitabas. Me escondí detrás del trabajo, del cansancio, de mi orgullo. Porque, en el fondo, tenía miedo. Miedo de perderte, y terminé haciendo exactamente eso. Alma escuchaba, firme. Había dolor, sí, pero también claridad. Me equivoqué al pensar que eras tú la que se alejaba. Pero fui yo quien renunció primero. Y no estoy aquí para suplicarte otra oportunidad. Estoy aquí para agradecerte. ¿Agradecerme?, preguntó ella. Por haber sido tan fuerte. Por mostrarme, aunque sin querer, cuánto necesitaba cambiar. Estoy en terapia, ¿lo sabías? Desde que me mandaste al otro cuarto. Ella guardó silencio. No esperaba eso. Entiendo si decides seguir sola. Pero si algún día hay espacio, aunque sea como amigo, como padre de Martina, como alguien que no merece tu amor pero que luchará por ganarse tu respeto, estaré aquí. Alma lo miró con ternura. No con pasión. Sino con madurez. Y por primera vez, vio en Luis no al hombre que la había herido, sino al hombre que tal vez, por fin, estaba intentando reconstruirse. En los días siguientes, Alma reflexionó mucho. Escribió páginas y páginas en sus cuadernos. Habló con Clara, con otras madres del blog, con terapeutas. Y entonces, tomó una decisión. Reunió a Luis en la sala. Martina jugaba en la alfombra. El atardecer atravesaba la cortina blanca con suavidad. Elegí el camino que me liberó. Y ese camino, es lejos de ti. Luis asintió. No hubo pelea. Solo aceptación. Pero antes de levantarse, Alma añadió. Quiero que sepas que no te odio. Lo que hubo entre nosotros fue hermoso. Y aunque terminó como terminó, fue real. Se levantó, abrazó a Martina con fuerza y cerró los ojos. Estaba libre. Pero el destino aún le guardaba un último movimiento. Los meses siguientes fueron de transformación silenciosa. Alma y Luis firmaron la separación de manera amistosa, compartiendo la custodia de Martina con respeto y diálogo. No hubo disputas, solo madurez. Alma volvió a dar clases con más frecuencia y empezó a participar en círculos de conversación para madres recién nacidas, no los bebés, sino las mujeres que renacían con la maternidad. Nadie te avisa que, al parir un hijo, también entierras una versión de ti misma, decía con voz serena. Y ese dolor también necesita duelo. Su blog Madre de Agua creció. Fue invitada a entrevistas en radios locales, podcast femeninos, y una pequeña editorial de Zaragoza le propuso convertir sus textos en un libro. Aceptó. El libro se llamaría Cuando el amor duerme en el sofá, lo que la maternidad me enseñó sobre la soledad, el coraje y los nuevos comienzos. Luis, por su parte, seguía presente en la vida de Martina. Se volvió un padre atento, más dulce, más cercano. Vivía en un apartamento modesto a pocas cuadras de distancia.
Nunca intentó reconquistar a Alma, quizás por respeto, quizás por un arrepentimiento genuino. Un día, Alma lo vio en el parque con Martina. Ella reía, él la empujaba en el columpio. Y por un segundo, Alma sintió una paz que no experimentaba hacía años. No era amor romántico. Era gratitud. Gratitud por lo que vivieron. Por su hija. Y, sobre todo, por haber encontrado fuerzas para decir basta, cuando muchos habrían dicho, todavía se puede intentar. En una de sus charlas, una mujer levantó la mano. ¿Te arrepientes de haber dejado a tu marido? Alma pensó un instante. Sonrió con suavidad. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo intentando arreglar sola lo que era trabajo de dos. El público aplaudió en silencio respetuoso. Había allí muchas mujeres como ella, rotas, remendadas, todavía intentando recordar quiénes eran antes de los títulos de madres, esposas, cuidadoras. En Brasil, en Corea, en Polonia, en tantos países distintos, historias como la de Alma ocurrían todos los días. Y quizás esa fuera la mayor lección de todas: la maternidad es un milagro, sí, pero no puede ser una tumba para quien la vive. Al final, Alma no perdió el amor. Simplemente entendió que el amor más importante era el que sentía por sí misma. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque eso me ayuda muchísimo. Gracias y hasta la próxima historia.